Hermanos queridos, hoy vamos a ver el tesoro escondido 6. La verdad que llegamos aquí a la cúspide. Este es el clímax de este Romanos capítulo 8. De aquí hasta el final es haber llegado a la cima. Y Pablo, escribiendo por inspiración del Espíritu Santo, dice: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermanos queridos, nosotros sabemos por la palabra que toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para convencer, útil para instruir en justicia. Es decir, la palabra está viva. Y eso es lo que dice el escritor a los hebreos, que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y va a llegar hasta lo más profundo de nuestro ser, va a levantar la sábana a todas aquellas áreas de nuestra vida que estamos a veces tratando de ocultar en nuestra locura. Porque ¿quién puede esconderse de Dios? Justamente la palabra en hebreo dice que nosotros estamos abiertos y desnudos delante de aquel que ha de juzgar todas las cosas. Ahora, no todas las palabras tienen el mismo impacto, no todo lo que está en la palabra tiene un impacto igual. No quiere decir que hay algunas palabras que no tienen valor, no. A ver, si nosotros pensamos en Filipenses capítulo 4, versículo 4, pasaje bien conocido. Dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Entonces, estar alegre siempre, estar contento siempre, ¿es algo trivial, es algo que no tiene mucho valor o sí tiene valor? Cuando nosotros pensamos en el propósito eterno, imagínense una cara de hincha de Boca de hace 2 meses. ¿A quién le vamos a predicar? Peor que Jonás. Yo me imagino la cara de gol en contra, por no decir otra cosa, que habrá tenido Jonás, que va a puntudo casi, ¿no es cierto?, a predicar a Nínive. Y encima tiene que predicar 3 días. Entonces, hermanos queridos, si hay algo que contagia al que está triste es la alegría. Entonces nosotros necesitamos estar alegres para lograr eso. Entonces no es una palabra pequeña. Pero cuando dice: tu gentileza tiene que ser conocido de todas las personas, porque el Señor está cerca. Y entonces nosotros estamos en un problema, porque no siempre somos gentiles. Porque a veces no tenemos la fuerza para ser gentiles, porque a veces nos está yendo mal, porque a veces estamos ante personas que son difíciles de soportar, y es difícil ser gentil con alguien que te hace la contra todo el tiempo. Pero el Señor está cerca para darnos fuerza. El Señor está cerca para darnos fuerza. Entonces no es digamos, un pasaje que tenga poca importancia. Y así pudiera seguir con el resto del capítulo 4 de Filipenses, que tiene una riqueza extraordinaria. Pero cuando nosotros ponemos la carta a los Filipenses al lado de Romanos capítulo 8, no es lo mismo. No es lo mismo, el Señor está cerca, que lo que dice acá: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es lo mismo que Él nos recuerde que Él dio a su Hijo. ¿Y qué es lo que nos está faltando? Hermanos queridos, lo que nos está faltando, ¿cómo no nos dará Él también con Él todas las cosas? El problema con el cual nosotros a veces entramos en crisis es porque nosotros tenemos una lista de cosas que nos parece a nosotros que es lo mejor que nos pudiera pasar. Y nos olvidamos que nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas y además perverso. O sea, no
habla. Seguir a tu corazón es un suicidio espiritual y a veces físico también. Yo tengo menos pelo por haber seguido a mi corazón. La pelada de frente. Entonces, hermanos queridos, cuando Pablo dice, ¿qué diremos a esto? ¿Cómo vamos a reaccionar a esto? Ahora, ¿qué es esto? Bueno, nosotros podemos pensar en esto desde un contexto cercano, que son los versículos anteriores, un poquito más lejano, que serían los primeros versículos de este capítulo 8. Nosotros podemos pensar qué diremos a esto porque la carta está dirigida a los romanos. Entonces podemos pensar en el capítulo 1. Los primeros 7 versículos, hermanos queridos, del capítulo 1 de Romanos, son palabras de cimiento. Son palabras donde se establece una edificación que debe permanecer. Entonces Pablo nos habla acerca del llamamiento de Dios, nos habla acerca de los ministerios, del apostolado, en ese caso para él, del evangelio de Dios, de las santas escrituras, nos habla de que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad. Nos dice que nosotros por ese mismo Espíritu recibimos la gracia para la obediencia. Nos dice también que nosotros somos llamados a ser de Jesucristo. Dice, y a todos los que están en Roma, dice, amados de Dios y amados a ser santos. Gracia y paz sea a vosotros de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, hermanos queridos, solamente estos 7 versículos ameritan cimiento 1, cimiento 2, cimiento 3. Acá hay tesoros encriptados extraordinarios. Y después de unos versículos de salutación, Pablo desemboca en estos 2 versículos extraordinarios. Yo no me avergüenzo del Evangelio. Esto es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, y todo es ánimo. En esto que Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Pero después nosotros nos encontramos a partir del versículo 18, nos encontramos hasta el capítulo 3 y versículo 23, en los cuales se habla, nos confronta de una manera extraordinaria acerca de lo que significa la mala noticia de estar lejos de Dios. Y comienza con la ira de Dios, se desata desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Y hace un relato extraordinario de todas las cosas que nos pasa a nosotros cuando estamos lejos de Dios, y aún estando en el camino tenemos que pelear con esas miserias. Nos habla acerca de que no hay justo, no hay ninguno, y que todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque todos pecamos. Y hasta ahí son todas malas noticias, o buenas noticias, quién sabe. Depende cómo la tomemos. Si nosotros tomamos eso como advertencia para acomodarnos, es buenísima noticia. Si nosotros tomamos esos pasajes para recordar de dónde Dios nos sacó, es extraordinaria noticia. Ahora, hermanos queridos, a partir de ahí, Dios comienza ese contraste de la mala noticia, de lo que le espera a todas aquellas personas que desprecian la gracia, con las bendiciones de todos aquellos que van a estar en la gracia. Y entonces venimos ahí con el tema de la justificación, el tema de que, digamos, el pecado ya no se va a enseñorear más en nosotros. De que si bien el pecado entró por una persona, por un hombre, Adán, por un hombre también viene la reconciliación, Jesucristo, el segundo Adán. Y Pablo hace un despliegue extraordinario acerca del capítulo 7, contando cómo es lo que hace el pecado en nosotros y la impotencia nuestra de poder hacer frente y vencer al pecado. Miserable de mí, él termina este capítulo
versículo 7, hablando en esos términos, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí está la noticia. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Porque por causa de Él, por causa del poder de la muerte y la resurrección, de la sangre del Cordero, nosotros podemos tener victoria aún en aquellos pecados más profundos, en aquellos que están más arraigados, nosotros podemos ser libres. Ya el pecado no se va a enseñorear más. Hay esperanza para todo aquel que cree. Pero hay una parte que nosotros nos toca hacer. Primero, creer. Segundo, obedecer. Tercero, persistir. Porque entonces vamos a ver las victorias. Algunos serán, digamos, victorias que son al toque. Contaba el testimonio un hermano el viernes en la reunión de hombres. Dice, bueno, desde ahora no fumo más. Y dejó el cigarrillo de una. A mí me tocó 6 años pelear con eso. ¿Por qué? Porque le pasó como a muchos de ustedes. Dejábamos y volvíamos a caer. Dejábamos y volvíamos a caer. Dejábamos y volvíamos a caer. Y muchas veces nos desanimamos tanto, nos sentimos tan porquería que ya no queríamos seguir en el camino. ¿Por qué? Porque estábamos hartos de perder. Hartos de deshonrar el nombre del Señor. Pero gloria sea a nuestro Señor Jesucristo, que tenemos esa palabra profética bien segura, que es su palabra en general, pero algunos en particular, que aquel que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y cuando vuelve a caer, confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Y vuelve a caer y volverá otra vez, porque 7 veces cae el justo y 7 veces se vuelve a levantar, porque Jehová sostiene su mano. Amén. Dele un aplauso al Señor. ¡Hey! Esas son buenas noticias para todos aquellos débiles. Este mensaje para los débiles. Gloria a Dios por aquellos que son más fuertes. Yo no estoy contado dentro de ellos. Yo tengo una historia de humillación. Pero cada vez que Dios me hizo libre, es una victoria que es mucho más grande que todas las humillaciones juntas, porque Él nos restaura, nos devuelve la esperanza y podemos comenzar a vivir diferente. Entonces entramos en este capítulo 8, donde si hay algo que tiene este capítulo 8 es seguridad, identidad. Y comienza con ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ninguna. ¿Saben qué tremendamente poderoso, extraordinario es meditar que a partir de ahora ninguna condenación? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Vamos a ver ahora el próximo domingo, si así Dios nos permite. Es decir, saber que ya no hay condena sobre nosotros es extraordinario. Pero si alguno de ustedes alguna vez estuvo preso y estuvo condenado, cuando salió libre, ya pagó su condena, muchos de ellos siguieron condenados todavía, porque lo condenaba su conciencia, el diablo mentiroso que le decía, yo sé lo que hiciste el verano pasado, le seguía condenando la sociedad. ¿Por qué le seguía condenando a la sociedad? Porque salió libre, pero ese es el que robó, ese es el que mató, ese es el que violó, ese es el que... Hermanos queridos, todos pueden condenarnos, pero si el Señor nos hizo libre, ninguna de esas condenas tiene ningún poder para nosotros desanimarnos si nosotros le creemos al Señor. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y hermanos queridos, y nosotros continuamos todas las cosas que Dios nos ha dado, pero llega un momento en que nos dice en el versículo 10, pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. ¿De quién? La justicia de Jesucristo. Y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu. ¿Qué diremos a esto?
A ver, ¿cuál es la voz de condena que estamos recibiendo? Mentira, no es cierto, ya no me puede alcanzar. ¿Por qué? Porque aunque yo esté muerto, yo voy a vivir, porque Jesús dijo que aquel que está muerto vivirá si cree en él. Entonces esto es extraordinario. Esto es una seguridad extraordinaria, la seguridad eterna del creyente. Nosotros podemos vivir una vida extraordinaria a pesar de nosotros. Nadie tiene una promesa, una esperanza, ni siquiera parecida, menos igual, menos, mucho menos todavía, mejor que esta. Por eso no hay otro lugar. A ver, los discípulos, la voz de Pedro dice, Señor, ¿a quién iremos? No tenemos otro lugar, Señor, solamente tú tienes palabras de vida eterna. Todo el resto nos va a fallar. Nos fallarán nuestra fuerza, nos fallará nuestra inteligencia, nuestro buen juicio. Nos pueden fallar nuestros hermanos, nos pueden fallar todas las personas, pero el Señor nunca va a fallar porque Él dijo, yo nunca te dejaré y yo nunca te desampararé. Y hermanos queridos, para todos aquellos que hemos sido tan golpeados desde niños, esto no es una palabra menor. Pero nosotros tenemos que decidir qué vamos a hacer con la palabra que recibimos. Hermanos queridos, el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. A ver, si el Espíritu Santo, Dios mismo nos dice, tú eres mi hijo. Y así como le dijo a Jesús, tú eres mi hijo amado, nosotros no somos menos amados. ¿Por qué nosotros no somos menos amados? Por lo que dice la palabra. Si somos hijos, somos también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Esto, hermanos queridos, es absolutamente extraordinario. A ver, nosotros vamos a heredar igual que Jesús. Esto es re loco, no se puede entender. Miren, hermanos queridos, nosotros tenemos una hermana del corazón que después de mi mamá haber tenido después de haberme tenido a mí, rompió el molde y ya no había nada parecido, nada más hermoso que se pudiera hacer. Adoptamos como familia a una niñita que no vivía con nosotros. Y bueno, cuando murió mi mamá, ella no heredó nada. Nosotros tampoco. No había nada para heredar. Pero ¿sabe qué heredó ella? Ella heredó el título de hermano. Ella es nuestra hermana. Y no importa que haya nacido en otro vientre, que haya sido, digamos, de otro linaje, ella es nuestra hermana. Y cada vez que vamos a Formosa nos reunimos y ella está como debe estar como hermana. Pero claro, ella es humana igual que nosotros. Pero el Señor es diferente. Entonces el privilegio de que Jesús sea nuestro hermano, yo no entiendo. Mi cabeza no alcanza a entender. Es mucho más de lo que uno pudiera imaginar. Pero eso es cierto en nosotros, en Cristo. Entonces, hermanos queridos, cuando nosotros pensamos que aún la creación misma está esperando que nosotros manifestemos lo que Dios puso en nosotros, tampoco entiendo. ¿Cómo es que, a ver, qué conciencia tiene la creación que está esperando, dice, anhela nuestra manifestación para que en ello también la redención sea también en esa tierra que por causa de un hombre el pecado entró y también maldijo la tierra? ¿Qué pues diremos a que el Espíritu está en nosotros y nos ayuda en nuestra debilidad? Porque como hemos de orar, fíjense la limitación extraordinaria, ni siquiera orar como conviene sabemos. Cuando a veces el dolor, estamos tan abrumados por las cosas que nos pasan, no sabemos qué orar, no sabemos qué pedir. Pero tenemos al Espíritu Santo que nos ayuda en nuestra debilidad. Y no solamente eso, que si nosotros continuamos en el propósito de Dios, no importa lo que pase, todo va a ayudar a Dios. Todo va a ayudar a Dios. Y esto se corona, llega
vamos escalón, escalón, y llegamos hasta el penúltimo escalón. ¿Cuál es el penúltimo escalón que nos hace saltar a esto extraordinario? Lo que dice el versículo 29 y 30, que Dios nos conoció de antemano. Pablo, con la revelación que tenía en un tiempo, él dice que Dios le escogió desde el vientre de su madre. Entonces no le escogió cuando Pablo era el gran apóstol, no, le escogió cuando él era un embrión. De hecho que David dice, mi embrión vieron tus ojos. Pero Pablo crece un poco en revelación y llega a Efesios capítulo 1, dice que él nos escogió antes de la fundación del mundo. ¿Cuál es la mente de Dios? Tan extraordinaria que él no hizo absolutamente nada, y no solamente que nos escogió en Cristo, sino que además dice la palabra que él nos conoce por el nombre. Yo no entiendo, y usted tampoco entiende, pero sí es extraordinario que él haya hecho eso. Nos conoció, nos predestinó, nos destinó de antemano para que nosotros seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que mi vecina ya no le vea a Mario, sino le vea a Cristo en Mario. Dice, yo quiero tener eso que vos tenés. Y no solamente eso, sino que además, dice, Él nos llamó, nos conoció, nos destinó y llegado el tiempo nos llamó. Dice, a ver, entre todo, a ver, imagínense, hermanos queridos, entre toda la cantidad de gente que había en mi pueblo, yo era un sabandija malo. Usted no quisiera tenerme ni de vecino. Y habiendo un vecino que era mejor que yo, me eligió a mí. ¿Por qué me eligió a mí, no le eligió a mi vecino? Porque tal vez mi vecino se creía mucho mejor y entonces no necesitaba de Dios. Y este pobre miserable necesitaba de Dios y tenía miedo, y por eso yo no aceptaba a Jesús. Porque tenía miedo de fallarle. Yo creí que si yo aceptaba a Jesús y continuaba, yo le volvería a fallar. Y tenía razón, le volví a fallar. Pero Él me enseñó que aunque yo falle, yo no dejo de ser hijo. Para que después cuando mis hijos fallaren, yo no los tratara mal. Yo no aprendí tan rápido la lección. Y en algún momento le dije a uno de mis hijos que lo iba a echar de la casa. ¿Qué clase de padre? No, nunca mucho. Y me porté peor. Hermanos queridos, esa misma ternura para vos. Esa misma ternura de Cristo. Para que tengamos paciencia con aquel que no aprende tan rápido a lo mejor como nosotros estamos aprendiendo. Porque ¿con quién nos enojamos? Con aquel que va un poco más lento que nosotros. Nunca nos enojamos con aquel que va más rápido. Entonces, hermanos queridos, no solamente que nos llamó, sino también nos justificó. Hijo, a partir de este momento tú eres santo y estás sin pecado. Yo me miro, Señor, eso no es cierto. Señor, aún todavía hay mucho. No, hijo, no hay. Porque cada vez que te arrepentís, la sangre de Cristo te limpia. Por eso es que no tenemos que tardar mucho para acomodar nuestras calchas, para acomodar nuestro corazón delante de Dios. Y decir, si metimos otra vez la pata, si pecamos y lo hacemos deliberadamente, ese asunto, yo no sé lo que me pasó, eso no es cierto. Nosotros sabemos lo que nos pasa y le encaramos a lo que queríamos que nos pase, aunque sabíamos que estaba mal. Pero cuando nosotros nos encontramos con esa miseria que tenemos cuando volvemos a ceder, solamente necesito un corazón contrito. Señor, perdóname, no sé cómo miércoles hacer, Señor, estoy tan avergonzado. Y la sangre de Jesucristo nos vuelve a limpiar, y nos vuelve a limpiar, y nos vuelve a limpiar, porque aquel que comenzó la obra
la buena obra nosotros la va a perfeccionar. Nadie tiene una ternura tan grande como la que tenemos nosotros de parte de un Dios que es 3 veces santo. Yo no sé cómo hace para amarlo, no entiendo cómo hace, pero sí sé que me ama y es todo lo que importa. Y eso es cierto para ti también. ¿Para qué? Para que la tristeza no gane tu corazón, para que la depresión no gane tu corazón, para que cuando te mires al espejo no te mires con los ojos del pecado que el mundo metió en nosotros, sino que nosotros nos veamos como Cristo nos ve a nosotros, como hijos amados, para que nosotros miremos a aquel que tal vez no puede, no está pudiendo, no está encontrándole el agujero al mate para salir, nosotros no le miremos con desprecio, sino que le abracemos así como en la parábola del hijo pródigo, el padre corre al encuentro de su hijo que estaba olor a cerdo. Hermanos queridos, no solamente que nos justificó, nos glorificó. Es decir, eso no pasó todavía, pero ¿quién puede abortar el plan de Dios? Yo no puedo, no tengo la capacidad. Usted no puede abortar en mí, no tiene la capacidad. El diablo no tiene, él está desarmado, él está perdido. El diablo no tiene por qué venir a ser una amenaza para nosotros. Nosotros somos la amenaza para él. Es decir, no podemos nosotros tenerle miedo a las tinieblas. No tenemos que ser mensos y estúpidos para no estar cuidándonos. Para no darle la ilegalidad tenemos que cuidarnos. Pero hermanos, es decir, ¿qué diremos a esto? Hermanos queridos, ¿qué diremos? Y bueno, nosotros lo único que podemos decir, Señor, cuando yo miro todo esto, ¿qué diremos? Dije, gloria a Dios. Lo único que puedo decir, Señor, yo no entiendo tu amor, pero qué bueno que me ames. Señor, yo quiero, mi respuesta tiene que ser efusiva, tiene que ser intensa, tiene que ser apasionada. Porque todo lo que hizo Dios, ¿cómo nosotros nos vamos a andar locos de chocho? Si cuando le di un beso a Andrea, yo caminaba y me reía solo. Porque es cierto, yo no podía creer que ella me pueda amar. Y ese amor chiquitito de un ser humano me tenía loco caminando y riéndome solo. ¿Cómo un amor más grande no va a tenerme más loco? ¿Cómo un amor más grande no me va a dar la fuerza para pelear contra mis miserias? Para soportar las miserias ajenas. ¿Qué pues diremos a esto? Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y cuando nosotros tomamos conciencia de qué diremos a esto, tiene que cambiar algo en nosotros. No podemos seguir igual. Si usted vivía en un rancho y de repente le regalan una casa linda, usted no va a vivir igual. Si usted andaba a pata o en bicicleta y de repente ahora tiene una moto nueva, usted no va a andar igual. Nuestro Dios es un poco más que una casa y una bicicleta, ¿ven? Por eso es que Pablo tiene problemas para escribir. Y Pablo era un erudito. No es casualidad que a Pablo Dios le da para que escriba la mitad prácticamente del Nuevo Testamento y reparte el resto entre no sé cuántos. Por eso la necesidad de prepararnos nosotros también para que Dios pueda usarnos más. Y eso no significa que aquel que Dios usa más es más que aquel que Dios usa menos. Todos somos hijos iguales. Pero usted en su casa también, aquellos que tienen muchos hijos, saben que sus hijos no son todos iguales. Pero todos son hijos, amén. Todos son amados, amén. Claro. Ahora, nosotros podemos cometer el error de no amar igual, en términos de no darle el mismo valor, porque nosotros somos complicados. Pero Dios no es así. Él no es como nosotros. Nosotros podemos ser
como Él, pero Él nunca va a ser como nosotros. Entonces, hermanos queridos, ¿qué diremos a esto? Y la respuesta de Pablo: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermanos queridos, cuando esta palabra, porque esto fue lo que inició el tesoro escondido. Yo no pensé en Romanos 8:1 para empezar. Esta fue la palabra que me estaba leyendo y esa palabra como saltó a mis ojos y necesito que me prediques. Entonces, hermanos queridos, ¿quién está contra nosotros? Todas las tinieblas, todo el infierno está contra nosotros. Mucha gente está, o algunas personas están bien en contra de nosotros. A veces nosotros estamos en contra de nosotros. Ahora, voy a tratar de ilustrar. Jeremías, ven, por favor. Este es un cuchillo. Yo tengo cuchillo. Como dicen, originario de allá de mi zona, que es un cochilo. Yo tengo 64, Jeremías tiene 21. En una pelea medio que se alargue, ¿quién tiene más chance de ganar? ¿Tiene más chance de él? ¿Por qué? Porque además, a ver, un poquito más alto que yo. Ahora, vení, Gastón, vení por favor. ¿Cómo así te la voy? Sí. Vení acá, entonces te la doy. Vení acá a este lado. De los nuestros, de nuestros enemigos. Ahora, si estos cuatro están conmigo, ¿quién contra mí? Estos tienen cochilo, tienen revólver, tienen escopeta, tienen garrote, tienen cascote, tienen todo, tienen misil. ¿Tiene alguna chance él de ganarme? No tiene ninguna chance. ¿Por qué? Porque al más infeliz yo le llamo y este más infeliz ya le gana él. Así que si le mando a los otros tres infelices, con más razón. Entonces, hermanos, gracias. Entonces, hermanos queridos, ahora pensemos en esto. No si estos cuatro grandotes, musculosos, bravos, corajudos, no le tienen miedo ni a un sapo muerto. Si estos cuatro estando conmigo, yo no les tengo miedo a este. Si Dios está conmigo, si Dios está con usted, ¿a quién le va a temer? ¿A quién le puede temer? Sí, pero mira, si me mata. Y si me mata, gané. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Miren, si Él me mata, ¿sabe qué es lo que yo pierdo? Que aquellas personas a quien yo le debo, ya no le debo más. Que aquellos que querían pegarme ya no me pueden pegar más. ¿Sí? Aquellos que querían robarme ya no me pueden robar más. Que la enfermedad que quería matarme ya no me puede matar. ¿Sí? Que cualquier cosa de este mundo me quiera hacer algo, ya no puede. ¿Por qué? Porque yo estoy escondido con Cristo. Y hermanos queridos, cuando nosotros pensamos en esto, vamos a leer Efesios, un poquito más adelante está Efesios. En Efesios capítulo 1,
Dice versículo 13, en él también vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído, fuiste sellado por el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, significa un adelanto de nuestra herencia. Si Dios está por nosotros, yo tengo un adelanto de mi herencia. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. A ver, ¿qué hay más grande que su presencia misma en nosotros? Si el adelanto es el Espíritu Santo, ¿qué será lo que nos queda de la herencia? ¿Cuál será la herencia si esto es el adelanto? Imagínense que alguien le va a dar un adelanto de su herencia y son 100 millones de dólares. Un adelanto nomás. ¿El Espíritu Santo es un poco más que 100 millones de dólares? Sí, el Espíritu Santo es más que todos los millones de dólares que pueda haber y que pueden existir y que hayan existido. Ahora, cuando nosotros pensamos, ¿cierto?, en esto que dice Pablo, que él rogaba al Padre, versículo 17, ¿para qué? Para que nos dé, dice, sabiduría y revelación en el conocimiento de Dios, de Él. Dice, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento para que sepamos. Esperanza, riquezas en gloria, pero quiero detenerme en este versículo 19. Pablo dice, yo quiero que ustedes se den cuenta qué es lo que hay en ustedes. Dice la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. A ver, ese poder de Dios le llama supereminente grandeza. O sea, Pablo no sabe cómo describir lo extraordinario. Ahora dice, ese poder, dice, operó en Cristo resucitándole de entre los muertos y sentándolo en los lugares celestiales sobre todo principado, autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Ahora, a ver, ¿qué es lo que está tratando de decirnos Pablo? Yo quiero que Dios le abra los ojos para que ustedes se den cuenta que su debilidad no es el punto que ustedes tienen que mirar. Ustedes tienen que afirmarse en lo que Dios es en ti, en lo que Cristo hizo en ti y en lo que eres estando en Cristo. Entonces, ese poder resucitó a Cristo de entre los muertos. Imagínense, ese poder está en nosotros, sí. Por eso Jesús decía, cosas mayores harán ustedes, porque yo voy al Padre. Nosotros no hacemos ni lo parecido siquiera. ¿Por qué? Porque no se nos abre el entendimiento. Pablo oraba, yo quiero que a ustedes les pase esto. Ahora, fíjense que no solamente le resucitó, no solamente le sentó en los lugares celestiales, sino que además, dice, sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Cuáles son todas las cosas? Y todas las cosas. ¿Qué hay que no esté sometido a Cristo? Nada, todo está sometido a Cristo. Pero el infierno se revela. No, el infierno no se, así se revela en su pretendida. Pero fíjense que el diablo siempre trabaja para Dios. En tantas veces que yo caí, que volví otra vez como el perro a su vómito, ¿por qué yo caí? Porque el diablo me tentó, se rebeló contra Dios. Y él pensó que al hacerme caer, él me iba a descalificar, él me iba a sacar del camino. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que cuando caí, cuando me di cuenta de mi miseria, yo corrí a Cristo. Y ahora, en mi resiliencia divina, en la resiliencia del Padre, ahora yo estoy más fuerte de lo que estaba antes de caer. Entonces ahora yo conocí un poco más de la miseria y un poco más de su gracia. Y cuando volví a caer, conocí más de mi miseria y más de su gracia. Y fui creciendo en gracia, y fui creciendo en gracia. Y ahora yo puedo ayudar y compadecerme de tantas personas que caen y se levantan y caen, se levantan. Y algunos que caen y no se pueden levantar y por la gracia de Dios puedo ayudarle, como le pasa también a usted con mucha gente. Entonces el diablo al final nos tienta, pero Dios se glorifica y ahora le puedo conocer. Está trabajando. El diablo trabaja para Dios. El diablo puede estar suelto, pero no está fuera del control de Dios. Entonces, hermanos queridos, esto es maravilloso. Porque no solamente sometió todas las cosas bajo sus pies. Fíjense lo que sigue.
y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Quién es la iglesia? Las otras congregaciones. Sí, también. Nosotros somos la iglesia también del Señor. Entonces, ¿qué significa? Que ese poder está en nuestras manos, pero no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Ahora, fíjese, Colosenses, capítulo 1, versículo 11. Dios nos llama a ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es decir, a ver, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué diremos a esto? Que Dios nos hizo aptos. Pero ¿qué más? Versículo 13, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, ¿qué es lo que pasó? Ahora nosotros estamos en un reino distinto, en un reino más alto. El reino que está allá abajo no puede tocarnos. Y todas las veces que Dios permite que nos toque es para que nosotros volvamos a humillarlo y para que nosotros veamos más gloria. Entonces, cuando nosotros miramos capítulo 2, versículo 13, y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados. Y acá esto es fantástico, pero lo que viene, no sé cómo decirlo. Dice, anulando las actas de los decretos que habían contra nosotros, que nos eran contrarios, quitándola del medio, clavándola en la cruz y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Entonces, hermanos queridos, ¿dónde están nuestros enemigos si Dios está con nosotros? No existen. No existen. Es como cuando le decimos a alguien, nosotros no existís. ¿Sí? Entonces, ¿qué le decimos al diablo? No existís. ¿Sí? ¿Por qué? Y porque ya no tiene chances. Fíjese capítulo 3, versículo 3. Dice, porque habéis muerto. El problema a veces es que nosotros estamos demasiado vivos a la carne. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A ver, ¿quién puede tocarnos si nuestra vida está escondido con Cristo? ¿Quién puede tocar a Cristo? Y cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros seréis manifestados con Él en gloria. Hermanos queridos, no hay tiempo para poder hablar de estas cosas en una prédica. Esto requiere un trabajo, digamos, en casa, donde nosotros escarbemos, escudriñemos, donde nosotros busquemos como a un tesoro que está escondido. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a determinar que nuestra vida comience a caminar a otro nivel, donde las miserias ya no nos alcancen. Hermanos, cuando nosotros vemos todas estas cosas, entonces es claro, si Dios es por nosotros, ¿el quién? Entonces eso es justamente seguridad eterna. Seguridad eterna. Cuando nosotros se nos empieza a revelar estas cosas, un montón de complejos de inferioridad que tenemos tienen que ser eyectados, pulverizados. Ay, no, yo no, imagínense, yo me saco la camisa y voy a tener una lluvia de sándwiches que me van a dar. Porque a mí antes de venir acá me decían el increíble. No, increíble que siga vivo con ese físico. Conan, ¿sí? Usted sabe, ¿eh? Con anemia. Claro, genéticamente yo no tengo posibilidad de tener los músculos que tienen algunos de ustedes. ¿Por qué? Porque mi papá tenía unos brazos así, pero era caja chica. Entonces fui al gimnasio. Era 26 años cuando me empecé a ir al gimnasio. Un mes, todos los días al gimnasio. Al mes, todos los días me miraba, llegaba allá y me miraba. ¿Qué encontraba de diferente? Nada. Un mes, y lo único tenía un poco más duro los músculos, pero seguía siendo inarruinado. ¿Qué hice? No me fui a más gimnasio. No sirve, no sirve.
Claro, yo tenía complejo de inferioridad, pues yo quería ser musculoso. ¿Sí? Pues yo pensé que si yo tenía músculo iba a ser más importante. ¿Sí? Las chicas me iban a mirar más. Entonces iba a ser el number one. Entonces ni hablar, ¿no es cierto?, con el tema, yo le contaba el tema de mi cabello. Yo era complejado por el tema de mi cabello. ¿Por qué? Porque yo quería tener el cabello como Richard Kleiderman. Raya al medio, todo armadito y rubio. ¿De dónde? Imagínense si me teñía, va a ser más ridículo que Tarzán con media. Entonces, hermano querido, cuando nosotros vemos esto, ni hablar de la nariz, a ver, ¿quién no tiene problema con la nariz? Una gran cantidad de nosotros tiene problema con la nariz. ¿Por qué? Y porque nosotros queremos tener la nariz respingada. ¿Quién no dijo que la nariz respingada es la nariz que vale la pena? Todos respiran y podemos respirar igual, si para eso está. Pero alguien nos dijo, nos mintió, ¿no es cierto?, que si yo tenía la nariz de Brad Pitt, entonces iba a tener una Angelina Jolie. Entonces, hermanos queridos, todos esos rollos que nosotros tenemos, cuando nosotros miramos esto, fuiste Satanás, ya no tenés chance. Por eso, hermanos queridos, digamos, llegar al final, ¿cierto?, es lo que a nosotros nos permite algo diferente. Hermanos, si Dios es con nosotros, ¿quién? Último pasaje, ya no puedo más con esta partecita. Voy a seguir leyendo con las otras partecitas nada más. Salmo 27. ¿Ya lo tienen ahí? Para mí que David les dio a Pablo en la eternidad pasada, lo que iba a poner Pablo, entonces él se puso a escribir después el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizar? Cuando se juntaron los malignos, contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos, para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¿Por qué nosotros no experimentamos eso? Porque nosotros estamos más tiempo al costado del camino, lejos del camino, que en el camino. Pequeño el camino. Entonces, ¿cuál es la solución? Empezar a pasar más tiempo en el camino, ¿no? Entonces, ¿qué nos va a permitir eso? Nos va a permitir que todas esas cosas que nos desesperan de la vida, que queremos tener más dinero, que queremos arreglar más la casa, que queremos tener un televisor nuevo, que queremos tener una esposa nueva. No, eso no. Que todas esas cosas que andamos queriendo tener nuevo, un poco más grande, un poco más nuevo, ya no va a tener el mismo impacto. Ahora, ¿está mal querer tener una casa más linda? No, no está mal, pero si yo voy a hacer un trueque, casa más linda, por menos del reino de Dios, es un malísimo negocio. El negocio de don Andrés. Ya saben el negocio de don Andrés. Compra 5 y vende a 3. Claro, malísimo negocio. Por eso, hermanos queridos, nosotros necesitamos entender esto. Ahora, esto quiero leer. Si Dios es contra mí, si Dios es a favor mío, ¿quién contra mí? Ahora, quiero leerte esto. Si Dios es contra ti, atendé bien esto. Ahí los músicos, paren un ratito. Chiquita, dejen de hablar, escúchenme. Escúchenme. Si Dios es contra ti, ¿quién puede ayudarte? Si Dios es contra ti, está en el horno. ¿Por qué? Porque si alguien está contra mí y yo le pido a Dios, Él me puede ayudar. Pero si Dios está enojado conmigo, ¿quién me puede ayudar? Tus placeres, todo lo que podés encontrar en este mundo, son el preludio, la antesala de tus penas, de tu vacío, de tu fracaso. Tus bendiciones van a ser maldiciones para ti. Tengas o no prosperidad. No te servirán de mucho si Dios está contra ti.
¿Has pensado, has meditado en esto? ¿Has pensado qué será de ti si Dios está en tu contra? ¿Cómo enfrentarás las horas, los días que vendrán y aún tu propia muerte, el juicio que vendrá sobre todos y el infierno? Hermanos queridos, yo tengo mucho temor por algunos de ustedes si no se arrepienten de todo corazón y no cambian sus vidas. Ese fue el pesar de mi corazón. Que estando expuesto a la palabra, que estando expuesto a estos ámbitos espirituales, nosotros dejemos de alcanzar la gracia por un corazón duro. ¿Cómo podrás vivir con expectativa de juicio en tu contra cada minuto sabiendo que Dios va a estar en tu contra? Por eso hoy es un día donde debemos arrepentirnos urgente mientras podamos. Dejemos de jugar al cristiano. Dejemos de jugar, nos sirve. Todos hemos pecado y sabemos que el gusto el pecado da gusto, sí da gusto, el pecado es rico, da gusto pecar. Algunos dicen el pecado es feo, ¿qué hace feo? El pecado es rico. Las consecuencias son muy amargas. El problema es que el pecado es rico un corto tiempo y playito, pero la miseria que viene después de ello son profundas, largas y a veces irreversibles en algunas pérdidas. A veces ya no logramos recuperar lo que perdimos por la locura de ceder. Hermano querido, hoy es un día donde tenemos que volvernos a Cristo en serio. En serio. Y yo tengo esta convicción sobre usted y sobre mí, que vamos a volver a pecar. Pero si Dios está con nosotros, vamos a volvernos a levantar. No porque nosotros tengamos fuerza, sino porque Él nos va a levantar. Él va a sostenernos de la mano derecha, tal cual dice tu palabra. Por eso cuando pases por las aguas no te van a ahogar. Cuando pases por el fuego no te va a quemar. Porque Dios dice, yo estoy contigo para defenderte. Los que contienden contra ti lo harán sin mí, serán como nada. Un día mirarás su lugar, no estarán allí. Mi hermano querido, yo no pienso esto digamos, en otras personas, yo pienso en esto, en el diablo que me humilló tantas veces. Un día voy a mirar su lugar y ya no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque en Cristo nosotros tenemos victoria. Porque nosotros en Cristo tenemos rescate siempre. Y esto no es para volver a pecar, justamente es para todo lo contrario, para tener la fuerza de decirle, no, bicho fiero pecado, no te quiero más en mi vida. No me vas a engañar porque me vas a dar un poquito de dulce, pero después la amargura será insoportable. Yo no quiero ver maldecir más a mi descendencia. Yo no quiero maldecir más al resto de la gente. Yo quiero ser de bendición. Amén.